Nos encontramos en las instalaciones del edificio sede de Corpo Zulia, donde el día de hoy se va a realizar el primer programa de gestión y puente para el desarrollo TV. El día de hoy tenemos una temática muy especial. Es sobre el 4 de febrero de 1992, mejor recordado y reconocido por todos los venezolanos como el Día de la Dignidad. Y queremos recordarles que nos pueden seguir por las redes sociales como @corpozulia y por YouTube como Corpo Zulia TV. Hoy nos encontramos con el general Pedro Emilio Alastre López, quien fue uno de los principales participantes y protagonistas junto al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Muy buenos días, general. Muy buenos días, gracias por hacerme partícipe de esta idea de recordar, conmemorar, evocar los sucesos del 4 de febrero como punto de partida de un hecho histórico que transformó la historia de Venezuela y que a pesar de 25 años después aún y gracias a la memoria del pueblo de Venezuela se mantiene vigente. Y bueno, y cada vez que se acerca una fecha como esta, pues hay el interés de saber qué pasó, por qué pasó, quiénes participaron, y buscar de alguna manera enseñanzas, ¿no? Enseñanzas para que eventos como estos, que son muy duros, son partos de la historia, partos que producen dolor, pero que a la vez es una siembra de una esperanza, ¿no? El parto por naturaleza es doloroso, todas las mujeres lo saben, pero viene una vida nueva, ¿no? Y algo como eso sucedió el 4 de febrero, fue una ruptura de una supuesta calma que existía en Venezuela. Venezuela para aquel instante, por allá en los años 90, 91 y en toda la década de los 80, era la democracia más sólida de Venezuela. Venían y se iban los presidentes, venían y se iban los ejercicios democráticos del voto y el pueblo igual, ¿no? El pueblo allá olvidado. Y los negocios, y las componendas, y la corruptela, y sobre todo la falta de visión de país. Yo creo que es más que, porque si vamos al caso, pues todavía existen el flagelo de la corrupción y la ineficacia en la mayoría, muchas de las instituciones del Estado. Pero realmente lo que motivó, no solamente el 4 de febrero, porque el 4 de febrero es un hito histórico del siglo XX. Ya había ocurrido en el siglo XX muchas manifestaciones de rebeldía de un pueblo, comenzando el siglo XX, pues tenemos el caso de Cipriano Castro, Gómez, esos ensayos democráticos por la década de los 40, llegamos a Pérez Jiménez, por hablar de manera muy rápida, el 23 de enero del año 58, una esperanza más del pueblo, la lucha del pueblo por buscar esa democracia que de alguna manera es un ideal de todos los pueblos de la humanidad. El fracaso del pacto de puntos fijos, las guerrillas, toda Venezuela se prendió en guerra, el carupanazo, el porteñazo. Yo que soy de Lara, hubo las guerrillas de Lara allá en las montañas del Tocuyo, los humocaros. Arimiro Gabaldón decía Ali primero en una de sus canciones, hace poco fueron los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional como un homenaje a tantos venezolanos que se han sacrificado en la búsqueda, repito, de una nueva y mejor Venezuela. General, ¿y cuál fue su participación específicamente esa madrugada del 4 de febrero de 1992? El 4 de febrero comenzó el 3, desde el punto de vista de la irrupción militar en el escenario político venezolano. Pero yo era oficial de Estado Mayor y con un grupo de oficiales asaltamos, porque entramos a un batallón y nos robamos equipos militares allí, pero que la tropa quería pelear, la tropa del batallón Ayala. Siempre tendré en mi memoria un espacio muy especial para el batallón Juan Pablo Ayala y ese batallón, que sin ser yo su comandante, en una arenga corta logramos convencerlo de salir con los tanques a Caracas, ¿no? A Miraflores. Pero claro, no estoy hablando de mí como comandante, estoy hablando de que había muchos oficiales dentro de ese batallón que ya habían hecho el trabajo de ir motivando a la tropa para una participación, un evento como lo que sucedió esa noche del 3. ¿Era mayor para ese momento yo era mayor, haciendo un curso de Estado Mayor, un curso de mejoramiento profesional dentro de la Fuerza Armada, dentro del Ejército, y por ser oficial tanquista tenía mucho acercamiento al batallón Ayala,
ahí mismo dentro de Fuerte Tiuna. Y por supuesto, repito, los capitanes Ávila, el capitán Acosta, Blanco Acosta y otros capitanes tenían la tropa preparada para el evento que se dio esa madrugada. Así fue que, desde el punto de vista personal, mi modesta participación fue acompañar a un grupo de oficiales, entre los cuales estaba en aquel momento el capitán Blanco La Cruz, otros oficiales que nos acompañaron en esa aventura maravillosa de ponernos al servicio del pueblo de Venezuela, y que la rebeldía, como la he calificado yo modestamente, es una rebeldía constructiva para construir una nueva idea de patria. Decirse protagonista, no puedo ser objetivo, por cuanto de alguna manera u otra estuve en toda la fase conspirativa. Desde ya en el año 80, en el batallón Bravos Apures en Maracay y en Calicanto, ya el comandante supremo Hugo Chávez había formado con Pedro Alastre la primera célula comunista. Éramos dos allá en el año 80, en ese batallón, hablando de política, hablando de la historia de donde yo vengo, de Humocaro, y él hablando de su historia, porque éramos hombres, somos hombres. A mí me cuesta mucho hablar de Hugo Chávez en tiempo pasado. Eso, ¿no? Le iba a preguntar, ¿cómo fue esa, no diría participación, sino esa conexión? O sea, ¿cómo se comunicaban? ¿Cómo era cómo iban en ese proceso? Siempre nos tocó, por ser de la misma especialidad, trabajar cerca, ¿no? Por ejemplo, en el año 80, que ya lo mencioné, el teniente Chávez y el teniente Alastre estábamos en Paraguaypoa, aquí en el Zulia, en una operación militar que duró más de un mes. Él con su compañía de tanque y yo con la mía. Y estoy hablando del año 80, son bastantes años, ¿no? Claro. Después nos tocó en el batallón Bravos Apures bastante trabajar juntos. Y así, de alguna manera, hubo una conexión permanente, ¿no? Hugo Chávez era un hombre muy constante y por eso la gente todavía lo recuerda, por la constancia en todas sus posiciones. Sí, es muy recordado por aquella frase que decía "por ahora". Claro, cosas que le salían del alma, y él tenía una conexión especial con algo, ¿no? Hay una magia que yo no sé de dónde le salía a Hugo Chávez. Uno le hacía recomendaciones y él tomaba el camino que menos le habíamos sugerido y el que era el que se le salía bien. Él tenía una suerte de esas cosas, ¿no? Y por eso Hugo Chávez está entre nosotros siempre, ¿no? Por eso es difícil hablar de Hugo Chávez en tiempo pasado, porque él está en todo desde esa irrupción. Unos segundos, el 4 de febrero, cuando llamó a que nos rindiéramos las armas, hasta toda su trayectoria, hasta el 5 de marzo del 2013, pero que, como dice mucha gente, no sé quién lo inventó, pero decía que Chávez no murió, sino que se multiplicó. Y ese sentimiento de oír lo que él ha dicho, porque fue un gran maestro, nos enseñó a ser mejor padre, nos enseñó a ser mejor funcionario o servidor público, nos enseñó a ser mejor soldado, nos enseñó a leer la historia, nos enseñó a interpretar las cosas, nos enseñó algo muy importante, que yo creo que tenemos que leerlo, internalizarlo y tratar de hacerlo como una cosa diaria, que es no aceptar todo lo que nos digan los libros, o el maestro que está allá en la tribuna, en el atril, diciendo las cosas. No, yo creo que hay que ser más críticos, hay que buscar en las raíces de las cosas. Inclusive, hemos dicho en algunos casos que hay que desaprender mucho de lo que de alguna manera nos enseñaron, quizás con mucha intención negativa, y comenzar a revisar esa historia. Cosas como Huaycaipuro, cosas como entender la historia de nuestros cuerpos indígenas, entender la guerra de independencia, cómo fue la guerra de independencia, cuáles son los verdaderos héroes, porque un héroe Páez de Carabobo no es el mismo Páez que después se unió a la oligarquía. No entendimos jamás quién era Zamora, y en algunas historias que hemos hecho nosotros hemos descubierto las dos fechas que tiene el himno nacional, ¿no? Claro. Perdón, el escudo nacional. El escudo de la... Entonces, la historia tenemos que revisarla, y entonces no podemos olvidar que el 4 de febrero es hijo, de alguna manera, de aquella frustración y aquella masacre del 27 de febrero, que se llamó el Caracazo, y que bueno, fue febrero y marzo del año 89, y que de alguna manera nosotros que estábamos en una fase conspirativa nos dio ya las señales claras de que el pueblo estaba definitivamente decidido de alguna manera a romper lo que uno consideraba una estabilidad política y asumir posiciones protagónicas. Lo que pasaba el 27 de febrero es que el pueblo en ese movimiento espontáneo no hubo un liderazgo que pudiera de alguna manera capitalizar ese descontento y quizás plantearnos una salida en aquel momento. Claro. Es por eso tan importante decir hoy en día que de alguna manera es imposible
romper los sucesos y la fractura que fue el 27 de febrero del 89 con el mundo político y la irrupción nuestra el 4 de febrero, que también rompió esa estabilidad que supuestamente existía en la Fuerza Armada de aquel momento. Vamos a hacer el primer corte del programa Gestión y Puente para el Desarrollo TV. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Corpo Zulia.